la ponencia de la maestra Belinda Pastrana Gutiérrez, Desarrollo del talento humano en el sector tecnológico con base en la socioinformación. Ella posee maestría en Ingeniería Industrial, trabaja en el Instituto Tecnológico de Minatitlán como docente. Sus áreas de investigación son la innovación empresarial y sus últimas publicaciones son Innovation Development in Technological Enterprise Human Talent y Rubric to Evaluate the Degree of Innovation Training in an Information Technology Enterprise. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Pues agradezco primeramente estos casi 2 años de investigación con respecto a mi tema, a mi centro de estudios CIFE. Básicamente el trabajo que les voy a presentar es la parte final del tema que es formación en innovación de talento TI. Estos hallazgos a continuación se los voy a comentar. Se basan en trabajo in situ, el último semestre. Básicamente el problema que tenemos en el sector de TI, yo doy clases en un instituto tecnológico, en el Tecnológico de Minatitlán, en Veracruz, en México, es que el sector está demandando perfiles que no estamos nosotros cubriendo. Como tal, vi un área de oportunidad con respecto a la socioformación y la capacitación de los estudiantes de carreras de ingeniería en sistemas computacionales. Básicamente, la idea o la detección del problema principalmente es acerca de lo que está solicitando el sector. En un momentito más les voy a pasar los reportes que están teniendo consultoras con respecto a estudios estadísticos de las deficiencias que se tienen. Algunos de los aspectos que ellos mencionan es acerca del pensamiento creativo, la autogestión, la parte de resolución de problemas y el liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Tan solo en esta semana en México se anuncia un despido de 2,000 empleos en el caso de Banamex. Esto como tal obedece a varios factores. Además de la automatización física, que serían los robots, también hay automatización digital, como por ejemplo en atención al cliente. Hay estudios formales con respecto a este problema ya desde la India, que es en donde han incursionado de productividad nacional en crecimiento sostenido, y que además de estos estudios de la India, se están analizando otros fenómenos a nivel mundial acerca de los cambios que va a haber en empleos y los que ya se están suscitando. Otro aspecto importante dentro de la problemática es que hay profesionales que se están formando de acuerdo al sector. En México, en particular, en el área de tecnologías de la información, no estamos teniendo esa evolución. Se tiene también como problema, o se identificó como problema, la parte de la demanda del sector TI y cómo es que se está supliendo esa demanda. Las empresas de TI se encuentran rankeadas dentro de los primeros puntos o los primeros rankings de lo que es productividad, es decir, económicamente hablando son rentables a lo largo de todo el mundo. Entonces, emplean estrategias muy específicas para poder atraer, para poder reclutar y también para poder retener al talento humano. Esto en el planteamiento de la problemática genera en que tengamos salarios flotantes. Dependiendo de la escasez que exista de talento humano, puede haber una apuesta por tal vez poder tomar el talento humano de otra empresa y así ir supliendo a la propia necesidad empresarial. Tenemos también dentro de la caracterización de la problemática es que el estudiante de tecnologías de la información no cuenta con las capacidades, no es competente con respecto a la integración de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Esto ya que en los planes de estudio se fomenta más el trabajo individual y además pues esto difiere mucho en lo que necesita el sector, que para el sector lo más importante es que la suma de los talentos sea pues mayor que las capacidades individuales. ¿Qué metas se tuvieron para esta parte del estudio? Pues bien, detectar la parte de los cambios necesarios en la formación universitaria con base en la socioformación.
También el de diseñar innovaciones en los planes y programas de estudios pertinentes a lo requerido por el sector laboral. Los conceptos como fueron divididos es acerca de la situación que se da en problemas de contexto. Una situación compleja que se tiene en nivel superior y en tecnologías de la información en particular es que los chicos no están cercanos acerca de cuál es la problemática que existe alrededor de su propio contexto, y menos de hacer una intervención directa con respecto a problemas de contexto. Creo que va un poquito más también hacia el propio autoconocimiento de las habilidades, de las destrezas, de la parte de actitudes. Creo que hace falta muchísimo esa situación, poder hacer un inicio o un comienzo. Los propios campos y reglas emergentes propias del sector, que básicamente tecnologías de la información siempre está cambiando y eso representa otro reto adicional. Como concepto 2, en el caso de la socioformación en particular, lo que se buscó en este estudio fue qué es lo que está pasando con respecto a las áreas de aplicación de los estudiantes. O sea, qué sectores emergentes hay, por ejemplo, Big Data o Internet de las Cosas, Business Intelligence, más adelantito vamos a hablar de esos sectores, y cómo poder detectar esas áreas. A partir de ahí, pues en este mismo concepto con la socioformación, el poder hacer un diseño de escenarios para que las competencias se puedan desarrollar de acuerdo al sector. Además de eso, pues el otro gran reto que existe en la socioformación, que parte también del contexto, es hacer el análisis de la realidad actual y la arquitectura de negocio o de conocimiento del negocio, es decir, qué está pasando con respecto a TI y el sector negocios. Como concepto 3, ¿qué es lo que podemos hacer desde la dimensión de planes de estudio y programas de estudio? Como tales, nosotros tenemos que dividir en la innovación a la propia caracterización del estudiante, cuáles serían nuestra población meta o destino de formación en ellos hacia la caracterización de sus servicios y también la interrelación con otros profesionales. El tipo de estudio que se llevó a cabo, pues fue de tipo estudio de caso, de forma cualitativa, se hicieron entrevistas en campo y además se realizaron la definición de variables de acuerdo a las empresas entrevistadas y ver los puntos comunes que pudieran ser útiles en la modificación de los planes de estudio. Bueno, aquí empieza lo más complejo del estudio en particular. Las empresas que se enuncian como entrevistadas son empresas de primer nivel, o sea, empresas que son transnacionales y que tienen excelentes condiciones laborales y también de políticas de crecimiento profesional. En este caso, el estudio, más adelante lo voy a describir, fue complejo ya que este tipo de talento humano pues tienen características bastante peculiares como su movilidad geográfica, es decir, que viajan bastante, y su excelente nivel de ingresos y además su estatus con respecto a su desempeño laboral. Bueno, pues, ¿qué instrumentos se utilizaron para este estudio? Pues la rúbrica socioformativa que ya venía del eje en específico de formación e innovación del talento humano para empresas de líderes de TI. A partir de esa rúbrica socioformativa que tiene 11 ítems, hay dos en particular que se utilizaron para esa parte del estudio, en donde se hace alusión o se pregunta acerca de lo que está pasando a nivel geográfico, a nivel captación de talento humano y a nivel de competencias o capacidades del talento humano en TI. De ahí se procedió a hacer entrevistas estructuradas basadas en estos ítems y además también entrevistas cualitativas o ya trabajamos en diferentes zonas geográficas de México, de polos de crecimiento tecnológico para poder hacer pues las entrevistas.
¿Cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo? Pues primeramente se hizo una investigación documental. A partir de la investigación documental, tanto en bases de datos como en libros, se hizo la caracterización, además de reportes, de la rúbrica socioformativa y trabajamos con juicios de expertos. Después hicimos una prueba piloto con una prueba semimasiva y terminamos con estudios de caso con respecto a ya la rúbrica mejorada, es decir, tuvo 2 iteraciones la rúbrica. ¿Por qué tuvo tanto, o por qué puse como instrumentos o como la evolución de toda la rúbrica? Es porque de entrada el estudio estaba pensado hacerlo, digamos, amplio al sector de TI, pero las características que presentan en particular las empresas de primer nivel son totalmente diferentes a las que se presentan con respecto al sector en general. Entonces, los datos se sesgaban mucho. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, pues los resultados tuvimos como hallazgo que hay escasez de talento humano a partir de lo que nos compartió el sector productivo de TI y que se requería que en base a esta situación pues haya un cambio dentro de lo que es la academia para poder atender a esta demanda. Vuelvo a repetir, los estudios de Madloy y de Rana, de Meta, son hindús y son de calidad. Ellos se especializan, los hindús, en la gestión de talento humano en un sector de crecimiento económico sostenido. Ahorita voy a darles el ejemplo de algunos reportes que se encontraron y pues básicamente son muy consistentes sus estudios. De ahí, el segundo resultado es que existe una guerra dentro de las organizaciones de TI para poder atraer, retener y también el poder atraer, reclutar y retener el talento humano. En base a eso, como les decía al inicio, hay salarios flotantes o hay mucha variabilidad. Como por ejemplo en el caso del sector de seguridad informática, en donde hay un crecimiento de un 500% pronosticado de 2017 a 2018. Ahora, otro resultado hallado fue que básicamente la deficiencia o la alineación estratégica que se requiere tiene que ver con el inglés como dominio de segundo idioma, además de que hay escasez de talento que pueda resolver problemas, la falta de habilidades de integración a equipos de desarrollo multidisciplinarios e interdisciplinarios. Conclusiones. Bueno, antes de entrar a las conclusiones, voy a enseñarles algunos reportes acerca de la investigación realizada. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes que podemos ver aquí, que es que Norteamérica es el principal destino de los productos y servicios de que generamos en México como TI, es decir, el idioma inglés debería ser obligatorio en todos los planes de estudio que están a nivel superior. Este reporte lo hizo el IJALTI, que es un clúster de tecnologías aquí en México. Tenemos una zona que se llama, le llaman el Silicon Valley de México, que es Guadalajara. Entonces hay un polo de crecimiento súper importante y es una zona dinámica de 7,000 metros cuadrados en donde tienen pues a empresas juntas, tanto nacionales como transnacionales. Estoy hablando del reporte 2017 y hay muchos datos consistentes de 2017 a 2018. Es decir, el crecimiento del sector se sigue dando. A ver, déjenme les enseño la diapositiva 8. Y también se tiene un 25% de talento de primer empleo o bien aún estudiando, participando en lo que es el sector TI. 2018 presenta las mismas tendencias. Ahorita les enseño lo más relevante de este reporte. Estos reportes, cabe mencionar que algunos los puedes encontrar en la web, pero es muy difícil poder así como que asimilar exactamente cuál sería la búsqueda óptima. Entonces, ir in situ, nosotros fuimos a Guadalajara 2 veces, nos ha permitido tener acceso a este tipo de información valiosa. Ellos contratan a consultoras y a partir de las consultoras toman decisiones como conglomerado empresarial.
Por ejemplo, aquí las prioridades que maneja en el 2017 es la parte de retención y atracción, y además de la parte del inglés y los soft skills y el liderazgo, todas relacionadas con la parte socioformativa, ya que nosotros podemos tener un plan de carrera dentro de lo que es la empresa y el poder tener esquemas de formación de manera integral que den una mejor participación al profesional dentro de lo que es la sociedad y que hay un beneficio común. Otro de los aspectos que les quiero mostrar de este reporte es la cuestión del inglés. En el caso de las competencias específicas, bajo un estándar que se llama BULAT. Entonces, toda esa información, básicamente yo pertenezco al Sistema Tecnológico Nacional de México. Nosotros no tenemos ese tipo de información. Entonces, creo que también es muy importante, como tomadores de decisiones, como parte de la academia, el tener acceso a esta información para poder tener un mejor desempeño con respecto a la formación de los estudiantes. Ahora, en el caso particular del reporte 2018, hay una declaratoria que igual IJALTI tiene, que es la parte que no hay suficiente talento especializado con respecto a las tecnologías emergentes. Entonces, hay una deficiencia. Esa deficiencia nos está generando que el talento externo esté tomando posesión de oportunidades de crecimiento de empleo. Aquí vemos la misma consistencia de que tenemos un 25% de participación de talento joven dentro de lo que es el esquema de tecnologías de la información. Y es decir, la demanda está, la demanda se encuentra, pero no estamos alineados con respecto a los requerimientos necesarios. Aquí tenemos otros de los aspectos relacionados acerca de la formación y de la deficiencia que se presenta. La parte del dominio del inglés, la parte del trabajo que les cuesta integrarse a lo que son tendencias a los muchachos y los problemas de contexto. Otro de los aspectos importantes, hay otra consultora que se denomina HICE, que es de reclutamiento, al igual que Manpower. Déjame ver tantito aquí. Y nos define que los problemas más complejos con respecto al sector laboral, a la contratación, es la falta de profesionales cualificados. Y ahí están las áreas principales con respecto a lo que se tiene de deficiencia o de escasez. Me regreso a las diapositivas. Como conclusiones, las universidades tenemos programas que son del corte tradicional, están centrados en los contenidos y no estamos formando al talento humano de acuerdo a lo que el sector requiere. Como tal, pues se propone o se requiere, se necesita una formación en educación superior que tenga fundamentación en la socioformación a través de desarrollo de proyectos que generen soluciones dinámicas integradas a problemas de contexto y en equipos multidisciplinarios y que sean proyectos de carácter interdisciplinario y que haya innovaciones en los planes y programas de estudio. Se necesita la actualización de herramientas tecnológicas. Algo que decía el ponente anterior es que un profesor tiene que estar suplido o con lo necesario para poder hacer su labor. Lamentable o afortunadamente aquí la formación es personal, o sea, uno decide y define cuál es el carácter que le va a dar a cada uno de sus retos. Entonces, la actualización es opcional, las certificaciones, acreditaciones y el desarrollo de comunidades de aprendizaje también es opcional. O sea, toda la parte de lo que sería sustantivo para poder alcanzar la vorágine que representa el mercado TI en un crecimiento sostenido en un 80%, definiendo que va a haber contrataciones año con año, no es algo sustantivo, sino es algo opcional y que tiene que ver con el propio carácter del profesor como tal y con la organización, que en este caso son campus independientes o campus autogestionados.
También otra cosa, se necesita un aprendizaje continuo, evolutivo y colaborativo, o sea, es decir, que puedan los chicos empoderarse y trabajar sobre lo que serían sus propias deficiencias, pero autogestionados. ¿Qué aprendizajes se tuvieron? Pues el acercamiento a lo que en realidad las empresas de primer nivel necesitan. Eso fue bastante complejo, dado que la información es de manera local o estratégica como ventaja competitiva de negocio y además de la inmersión en la dinámica organizacional para la ejecución del estudio. Es decir, de las propias redes, a veces también los encuentros, los summits o las presentaciones de tecnología que se hacen año con año. Otros aprendizajes, pues las prioridades del sector TI son totalmente diferentes con respecto a las prioridades de las instituciones educativas de nivel superior. Tengo la oportunidad de ser a veces maestra del sector privado. No diferimos mucho, donde sí se difiere es en los acercamientos, convenios de colaboración, también se hicieron entrevistas a talento humano joven, y la parte de delimitación de problemas de contexto, y pues si no hay problemas de contexto, el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo pues no se propicia. Básicamente lo que estamos haciendo, lamentablemente, en mi opinión, después de toda esta experiencia de trabajo, es que estamos formando a gente dirigida, no gente que pueda generar una oportunidad de negocio o que pueda hacer un análisis y detección de necesidades. Y en base a eso establecer una ruta de ejecución y una mejora social o una mejora en su entorno. Las referencias, con todo gusto las comparto, tienen que ver con gestión de talento humano. Los estudios más relevantes son los estudios de informes de talento, también los informes realizados por Indus. Vuelvo a recalcar, India está teniendo liderazgo con respecto a la formación en TI, y pues hasta aquí mi intervención. Si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Sí, maestra. La maestra Verónica Aguilar Esteva la felicita por la exposición. Ella comenta que fue muy clara y muy relevante. El maestro Salvador Rivera comenta, alguien de Banamex dijo que no es por la tecnología, que más bien eran necesarios empleados, ya que no desempeñaban bien su papel. ¿Está de acuerdo con usted cuando dice que Manpower es uno de los 2.000 desempleados del banco? ¿Cuántos serían profesionistas? Bueno, como tal, Manpower es una agencia de contratación, de subcontratación. Eso es como tal. El dato de cuántos profesionistas despidieron de Banamex no lo tengo en preciso, pero sí puedo asegurarle que en el caso de la automatización de servicios como chatbots y como otro tipo de tecnologías que ayudan a que no haya errores humanos, están, a ver, por aquí me dice María del Carmen Cisneros que pasó muy rápido las referencias, voy a volverlas a pasar para que las tengan a vista. Y están sustituyendo a la obra humana. Nosotros nos equivocamos. La tecnología, cuando está bien diseñada, no. Esa es una realidad. La atención al cliente está migrando y muchos servicios están migrando hacia lo que es la virtualidad. La digitalización de servicios ofrece una ventaja competitiva importante a las organizaciones. Voy a volver estoy pasando por ahí. Ok, dice Blanca Herminia Morales. Dice, si existe talento, no existe apoyo para ellos. Muchos jóvenes se quedan sin acceso a una educación superior por no contar con recursos y las becas no llegan a donde deben llegar. Bueno, yo estoy en una escuela de educación superior pública. Como tal, yo tengo la vivencia de que muchos de estos chicos que batallan para poder formarse tecnológicamente, pero ¿qué les puedo decir? La gran mayoría de mis estudiantes tienen acceso a un celular, si no bien tienen servicio de datos, si hay Wi-Fi. Entonces sí es importante ahí la orientación al logro de los chicos y sobre todo el que sepan
definir sus prioridades. Desde el aspecto de la socioformación, creo que lo más importante es que el individuo tenga valores para poder establecer las mejores actitudes que le permita subsanar las deficiencias en conocimientos. A ver, por aquí dicen, a ver, déjenme ver, permítanme un tantito porque se me están juntando las preguntas. Ahí está, ya. Ok, maestra, dice Diana Santoyo, maestra, muy interesante. Por un lado, es importante preparar a los chicos para la inserción en el campo laboral. Por otro lado, también la universidad, al parecer, se convierte en generarles personal a su medida. ¿Y dónde queda la preocupación en generar personas emprendedoras, críticas y analíticas para generar proyectos o empresas propias? ¿Cuál es? Ok, es interesante lo que dice Diana Santoyo. Como tal, el emprendedurismo, el análisis crítico, la habilidad de ser crítico, analítico, son habilidades de pensamiento superior y tienen y corresponden totalmente al enfoque y desarrollo socioformativo. Para ello se requiere de construir escenarios específicos que intencionen este tipo de desarrollo de habilidades. No hay como tal una situación emergente que se pueda generar. Todo tiene que ser intencionado y bien dimensionado. Las dimensiones son importantes dentro de lo que es el desarrollo de competencias. Y como tales, yo tengo un punto de vista particular. No podemos crear personas críticas ni analíticas si no lo somos. Entonces, el papel del docente al diseñar actividades propias para poder desarrollar competencias es fundamental. Pero para eso el docente tiene que tener ese mismo enfoque. Y además, el reto todavía se incrementa. Si el sector TI es tan cambiante, es tan desafiante y es tan competitivo, y nosotros estamos solamente en el aula, ¿cómo podemos tener ese tipo de background o de trasfondo si no estamos acercándonos a esa situación? Para eso el Instituto Tecnológico o los tecnológicos nacionales, el Instituto Tecnológico como tal, o TNM, Tecnológico Nacional de México, tiene una figura que se llama estadía. Entonces, esa parte de estadía, atendiendo a lo que dice Edna Nolasco Carlón, tiene que ver con que tú te vayas un mes y medio, y estés ahí atendiendo, digamos, in situ, en vivo, cuáles serían los requerimientos. Dice Elodia Margarita Montaño Chaparro, dice, ¿cuál es el panorama para el sistema educativo en relación con la tecnología? ¿Las escuelas seguirán funcionando como se hace actualmente? ¿Y cómo se ve la función docente? Pues, al menos ahora que estoy con el doctorado en la etapa final, yo sigo frente a grupo. Nosotros no nos permiten tener un permiso para estudiar. Debe uno trabajar si es virtual. Y entonces yo estoy trabajando y estoy estudiando. A veces cuando yo tengo que hacer más obligaciones dentro de lo que es mi formación doctoral, yo lo que hago es plantearles actividades digitales y hacerle entregas digitales, a veces en podcast, a veces en videocast. También el trabajar sobre la vivencialidad o sobre la técnica de dramatización. Es decir, depende, vuelvo al mismo punto, depende del profesor. Aquí no está centrado en el sistema educativo. El sistema educativo es noble, creo que nuestro sistema educativo es noble, pero depende de lo que cada docente plantee desde su punto de referencia y de contexto. Dice Severo Ignacio Cárdenas. Maestra, perdón, tenemos que terminar. Si fueran tan amables, las preguntas que quedan pendientes, dirigirlas directamente a la maestra, a quien estamos seguros de que con mucho gusto les responderá. Vamos a continuar con nuestra programación, por favor. Muchas gracias. Mi correo se los dejo en el chat. Agradecemos y felicitamos a la maestra Belinda Pastrana Gutiérrez por la ponencia Desarrollo del Talento Humano en el sector TI con base en la socioformación. Su investigación nos ha permitido conocer y considerar las necesidades de talento humano que tienen las empresas líderes en tecnología. Esto es de gran importancia para poder estructurar los programas de formación en la educación básica, media y superior en Latinoamérica, considerando la socioformación. Muchísimas felicidades, maestra. Muchísimos éxitos en sus investigaciones.